en 550.000 alumnos emprenden o inician el periodo lectivo. Tenemos las escuelas, tienen ahí se respetan las escuelas en el nivel primario, el sistema de la carrera, del concurso de carreras, por los concursos. La mayor parte de los supervisores son supervisores por carrera, lo cual contrasta con el nivel secundario y con el nivel técnico profesional, porque la mayoría de los supervisores son designaciones políticas, ¿sí? Esto tiene sus pros y sus contras, en el sentido de que a la hora de la ejecución de un proyecto político educativo, el supervisor puede patear en contra del proyecto o puede ser un buen motivador, generador ¿no? de las políticas implementadas dentro de un contexto de un proyecto político. Tenemos la Secretaría General de Educación Secundaria, ¿sí? Donde tenemos colegios, aproximadamente 180 colegios, de los cuales 55 son rurales, ¿sí? Con las modalidades de ciencias sociales y humanidades, ciencias naturales, economía y administración, ¿sí? Arte, con orientaciones ya sea en danza, teatro, artes visuales, ¿sí? Agroambiente, ¿sí? Y turismo, entre algunas de las modalidades. Ciencias naturales, dije, informática también, ¿sí? Son las opciones que tienen los alumnos para elegir. Digamos, los colegios tienen una o dos modalidades, depende de los turnos que tengan, le pueden brindar esta oferta a los alumnos para que después, ya pasado el tercer año, ¿sí? El primero y el segundo año, lo que es el ciclo básico común, ¿sí? O ciclo básico en las escuelas técnicas, todas las materias se dictan en todos los colegios, ¿sí? Son las mismas materias, lo cual nos permite una movilidad de pases entre diferentes instituciones. Ya de tercer a cuarto, quinto año, existe la elección de modalidades u orientaciones por parte de las instituciones y de los alumnos, ¿sí? Donde tienen un poco ya de materias más específicas conforme a la modalidad y a la orientación. Tenemos la Dirección de Educación General de Educación Técnica, ¿sí? Que para eso la invitamos a la profesora Paula Padilla, porque ella es referente pedagógica, fue referente pedagógica del gremio AMED, acá en lo que es la provincia de Salta, y ella trabaja en dos técnicas, así que le vamos a decir que la vamos a invitar para que participe y desactive allí el micrófono, ¿sí? Ponga su micrófono y nos dé un pequeño panorama de cómo está estructurada la Dirección de Educación Técnica, técnico-profesional, ¿no? Bueno, gracias, Fernando. Voy a ser breve para no interrumpir a mis compañeros. Sí, acá en Salta la educación técnica está conformada por distintas modalidades, pero básicamente estas modalidades se las han planteado a partir de la resolución número 15 del Consejo Federal de Educación, ¿sí? Esto va acompañado, por supuesto, con la base legal, que es la Ley de Educación Técnica 26.058. ¿Qué pasó acá en Salta? Bueno, se ha tomado la Ley de Educación Técnica, la 26.000, más las resoluciones 15 del Consejo Federal, y se elaboró una resolución que se llama 904, en la cual rigen todas las modalidades que tenemos en educación técnica acá en Salta. Que son procesos productivos, química, industria del proceso, mecánica, construcciones, administración y gestión, agropecuaria y aeronáutica. Básicamente, la educación técnica prepara alumnos para la industria, ¿sí? Bueno,
también hay que tener en cuenta, para desarrollar la educación técnica, debemos tener entornos formativos. Los entornos formativos son las condiciones mínimas que un técnico tiene que tener para poder aprender los contenidos, ¿sí? Entonces, por eso, para obtener tanto el equipamiento necesario como el herramental y las condiciones edilicias que tiene que haber para el aprendizaje, el INED acompaña con distintas líneas de acción que son financiamiento, ¿no? Se financia a través de ahí, tanto para remodelar los espacios, ¿sí? Como para comprar equipamiento y además también capacitación. Hay que tener en cuenta que la educación técnica está vinculada con el sector socioproductivo, ¿sí? Con lo cual, que para que funcione bien esto, tanto pedagógicamente como a nivel inserción de nuestros alumnos, tendríamos que tener un consejo de educación y trabajo. Que en Salta lo tenemos, nada más que no funciona como quisiéramos, porque no hay, digamos, el sector socioproductivo no está tan, no sé si está preparado o no está tan comprometido con la educación. Sin embargo, en una de las reuniones que tuvimos con el Ministerio de Educación y este consejo que se armó, digamos, decían, por ejemplo, que en Salta habían contratado una empresa para hacer semáforos, mientras que nuestros alumnos de 16 años, en tercer año, hacen semáforos, ¿sí? O sea, hay un desconocimiento de lo que hace, de lo que aprenden nuestros alumnos y qué cosas podrían, cómo podríamos insertarnos, digamos, cómo podría insertarse este alumno. Bueno, ¿qué más? Tenemos la formación técnica, tiene 4 campos formativos, ¿sí? Un técnico específico, el humanístico, el científico-tecnológico y las prácticas profesionalizantes. Este campo formativo, ahí los alumnos aplican sus conocimientos. Cada profesor hace que hagan un proyecto y de ahí se practica, ¿no? O sea, se pone en acto las capacidades que plantean los perfiles, porque todas estas modalidades tienen un perfil. La resolución 15 habla de un perfil en el cual hay capacidades, una lista de capacidades que la persona que se recibe técnico debe saber. ¿Cuál sería básicamente el aporte de Salta con respecto a la jurisdicción, con respecto a todo el país? Es que en Salta las prácticas profesionalizantes no solo se circunscriben a lo que sería una modalidad, sino hay muchas modalidades de práctica. ¿Sí? Se puede hacer un proyecto de investigación, se puede hacer un proyecto socioproductivo, mientras, por supuesto, cumpla con las pautas del perfil, ¿sí? En el resto del país, las prácticas profesionalizantes solamente se ven como pasantías, ¿sí? Acá en Salta se amplió el decreto de prácticas profesionalizantes, ¿no? Respecto a lo que tiene el resto del país. Yo creo que ese es un gran aporte de Salta, abrir el concepto de prácticas profesionalizantes. Para mí, uno de los grandes desafíos de la educación técnica aquí en Salta es mantener los alumnos, porque hay un gran desgranamiento, hacer una educación que tiene una carga horaria alta, a donde los alumnos, si bien en las escuelas hay equipamiento y hay herramientas, pero están todo el día, entonces precisan sí o sí económicamente poder estar todo el día, digamos, entre comer, bueno, todo lo que requiere una persona para mantenerse dentro de un establecimiento. Entonces, hay mucho desgranamiento, hay mucho abandono, es decir, que, por ejemplo, una escuela donde entran 700 alumnos,
egresan 40. Entonces esos son los grandes desafíos de la educación técnica. Otro de los desafíos es poder hacer un puente entre educación y trabajo. Si bien nosotros en lo que es el campo de educación técnica se prepara para la industria, para el trabajo y también para la continuidad de estudios superiores, no los estamos viendo. O sea, no hay un puente entre la universidad y la educación técnica y un puente entre educación y trabajo, ¿sí? Si bien la universidad se acercan, muchas de las facultades de ingeniería se acercan para saber cuáles son los programas que estamos dictando, hasta qué punto aprenden los chicos matemática, física, química, o sea, el área científica, tecnológica. Por supuesto, la educación técnica es integral y también es importante que sepan el área humanística, porque si ellos van a entrar a una industria, tienen que saber hablar, tienen que saber trabajar en equipo, tienen que saber realizar un informe técnico, y lo cual le brinda las herramientas del área científico-tecnológica. Entonces, es una educación muy completa, donde los 4 campos formativos deben ir integrados y hacia una misma dirección, que es la formación de capacidades, que está en la resolución número 15. Es decir, que nosotros tenemos una práctica docente bien pautada, ¿sí? Una práctica docente bien pautada, y también estas resoluciones 15 nos servirían también como instrumento de evaluación. ¿Estamos formando en estas capacidades o no estamos formando en estas capacidades? Bueno, volviendo a los desafíos de la educación técnica que Salta, es, bueno, justamente generar los puentes, retener a nuestros alumnos. Como dije, es una carga horaria amplia, y además tienen que conocer matemáticas. Tienen que conocer física, química, matemáticas, medidas, y aplicarla a los talleres. Eso sería uno de los grandes desafíos. Y las ventajas que tenemos ahora, pensando en la educación post-pandemia y pensando en el mundo que se viene, que es la automatización, vendría a ser que estamos en ventaja, por lo menos la parte de electrónica e informática. Porque, como les dije, un chico de 16, 17 años puede construir una casa domótica, ¿sí? Uno los ve en las exposiciones que hace, y hacen maquetas de una casa perfectamente automatizada, ¿sí? Y que lo hacen a través de un relé que se llama relé inteligente, y bueno, están trabajando toda la robótica y toda la inteligencia artificial, la están haciendo, a pesar de que son jóvenes de sectores populares, y tienen un gran acceso a la tecnología, y un gran acceso a herramientas y a conocimientos de punta. Siempre que se acerca algún político de cualquier línea política, les digo, vayan, vean, y si pueden hacer ese puente. Todavía no lo hemos construido, creo que hace falta no solo un esfuerzo de una escuela, sino hace falta una política clara con respecto a eso, y además una política económica que acompañe, ¿no? Viceversa. Nosotros acompañamos la educación, acompaña la política y una retroalimentación. En Salta no hay industria, no somos una Salta industrializada, ¿sí? Somos una Salta que se ha dedicado al turismo, a la hotelería, ¿sí? Podríamos ingresar, digamos, como a una autogestión, digamos, de esa persona, ¿no? Pero no tenemos industria, solamente la industria hotelera, que ha crecido muchísimo en ese ámbito. Pero un parque industrial acorde a lo que es una Salta moderna, una Salta que crece, no. En muchas de las reuniones que hablamos sobre innovación y tecnología, dice, bueno, Salta Salta tiene una visión muy tradicional, muy conservadora, pero bueno, esas son las respuestas que dan
los empresarios, o por lo menos algunos que hemos logrado entrevistar con respecto a por qué no se instalan acá en Salta. No sé, alguna pregunta o alguna cuestión que aclarar. Yo diría, si podés, Fernando, Sí. ir redondeando. Bueno, para complementar lo de la educación técnica, acá tenemos aproximadamente 70 escuelas técnicas a lo largo de la provincia. Algunas tienen modalidad de orientación en electromecánica, otros en electrónica, otros en agrícola, otros Grupos de en procesos, construcción, construcciones, aeronáutica. aeronáutica, ¿sí? Son algunas de las modalidades que tienen. Durante el kirchnerismo hubo un amplio financiamiento para las escuelas técnicas. Y precisamente cada vez que hay un cambio de ministro o de gobierno, por lo general en Salta no son docentes, siempre el gremio, si es que no se ve correspondido, digamos, con las demandas o las expectativas, tiende a una cuestión extorsiva de salir a los diarios de que el gobierno no apoya la educación técnica, lo cual después lleva a que tengan un diálogo y sacar partidas sobre el caso. Bueno, en las escuelas técnicas hay espacios que en su gran mayoría se cubren por concurso, ¿sí? También esa es otra diferencia con respecto a lo que es la educación secundaria. Tenemos otra dirección de nivel que es la dirección de jóvenes y adultos, ¿sí? Donde tenemos los núcleos educativos, es decir, educación para gente adulta que está realizando la primaria, escuelas hospitalarias, los VESPAS, que es Bachillerato Salteño para Adultos, ¿sí? Los CENS, los Centros de Educación Nacional, tenemos los planes fines, la educación en contexto de encierro, ¿sí? Todo eso involucra la educación para jóvenes y adultos, ¿sí? VESPA aproximadamente a lo largo de la provincia tenemos 80 VESPAs, ¿sí? Funcionan en turno nocturno. También están los colegios secundarios nocturnos, que son 4 las experiencias que se han realizado, pero con la caja curricular de los VESPAs. Aquí que me detengo, ¿por qué? Porque en Salta, durante el gobierno urtubeicista, que fue funcional al macrismo, se implementó o se proyectó la educación 2030. Eso no sé si se logró, si se aplicó o se habló de esto en otras provincias. Y se tomaba como marco de referencia el sistema modular que se implementa en los VESPAs. ¿Qué es el sistema modular? Es un sistema en el cual se dejan de lado los conocimientos disciplinares y se busca de que en un cuatrimestre, ¿sí? Los alumnos presenten un proyecto que podría ser sobre tierra y vivienda, que englobe a las diferentes disciplinas. ¿Qué es lo que pasa en un cuatrimestre? De lo que es un programa, por ejemplo, de matemática, se logra enseñar el 10%, de lo que es un programa de historia, ¿sí? Lo que antes implicaba un año, se enseña el 10%, 15%, ¿sí? Es decir, se deja de lado lo cognitivo para darle prioridad a lo procedimental, es decir, a que los alumnos sepan realizar un proyecto y sepan defenderlo, ¿sí? Esto es una cuestión peligrosa porque de haber ganado el macrismo, ellos tenían proyectado de que este sistema se lo aplique en la escuela secundaria, ¿sí? Esto es la famosa educación 20 y 30, en la cual una de las fundaciones, Fundación Barclay, ¿sí? Fue la que capacitó y tuvo grandes erogaciones, digamos, económicas en la capacitación de directores y vicedirectores, que son los que hicieron o hacen la réplica o siguen fomentando hacia los otros docentes. Ahora, esto, aparentemente, esta visión, este análisis, el nuevo gobierno no lo tiene o está siguiendo la misma línea, ¿sí? Son cuestiones a tener presente y a analizar a la hora de ver esta cuestión. Tenemos la Dirección General de Educación Privada, ¿sí? Los colegios privados, ¿sí? Tenemos la Secretaría de Cultura, dijimos, y la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
Acá tenemos que hacer también otro tipo de análisis, ¿sí? En primaria, uno de los principales problemas son las designaciones. Y esto tiene que ver con que los cuadros no son públicos, ¿sí? Al no ser públicos los cuadros, siempre se presta a la irregularidad o se presta a las dudas, a los planteos, a todas estas cuestiones. Y también en cuanto a que todos los años los docentes de la escuela primaria no tienen una estabilidad, no tienen una seguridad. Es decir, todos los años tienen que ir a ver si van a poder seguir dando clase al año subsiguiente. Hay una precariedad en la estabilidad laboral, cosa que no pasa en la educación secundaria y técnica, porque una vez que ya se es designado, de manera interina, continúa trabajando en el espacio en el que ingresó por un cuadro, ¿sí? Hasta que se producen los procesos de titularización. Según el Estatuto del Educador, los procesos de titularización, la Ley 6.830 del 95, se realiza cada 5 años, ¿sí? Lo que es el Reglamento General de Escuela, que sí está vigente hasta nuestros días, data del año 1973, ¿sí? El régimen de incompatibilidades data del decreto 14, data del año 1991, ¿sí? El régimen de valoración data del año 2008, está totalmente obsoleto. Yo tuve la oportunidad de estar 2 veces en junta calificadora y uno puede percibir que ya más en estos tiempos donde hay un movimiento de aceleración y de actualización y movimiento continuo, ¿sí? Hay que cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Este gobierno, por ejemplo, acá en Salta, que ganó, tiene mayoría parlamentaria acá en Salta, puede cambiar el estatuto del educador, cosas que siempre se pidieron. Ahora el tema que es cambiar por cambiar, ¿sí? Porque no saben qué van a cambiar los pocos pedidos y en realidad no hay un cambio de fondo. No hay un cambio de fondo en estas cuestiones. Otra digamos, característica del sistema educativo en la provincia de Salta, tanto desde el gobierno anterior de Juan Manuel Urtubey como el de ahora, es que la mayor parte de los referentes o cuadros políticos pertenecen o están identificados en cierta manera con el Opus Dei, ¿sí? Así como en algún momento se dijo de que de Salta los gobernadores a principios del siglo XX salían del Club 20 de Febrero, ¿sí? Hoy nosotros podemos tirar una hipótesis de que los funcionarios políticos en la provincia de Salta, por lo general son egresados del bachillerato humanista, ¿sí? Es, digamos, donde se empiezan a cimentar las diferentes relaciones de poder y sobre todo en la Escuela de la Merced, digamos, tienen ese emparentamiento que nosotros vinculamos con Opus Dei. Decimos esto porque también acá la educación religiosa estuvo vigente, fue una de las últimas provincias que estuvo vigente con la educación religiosa, tuvo sus serios combates, y tuvo que bajar un poco ante la presión de lo que era la Ley Nacional de Educación y los planteos constitucionales que se hacían al respecto, ¿sí? Y la educación sexual, por supuesto, en una sociedad conservadora como la de Salta, es muy resistida, sobre todo ni hablar cuando hay planteos de aborto, de identidad de género, todas estas cuestiones. Todavía es una sociedad que donde la iglesia pesa mucho, ¿sí? Acá hay cuestiones también, bueno, eso pasaba en la educación religiosa. Para inscribirse antes en la educación religiosa tenías que tener la venia del arzobispo, si no la tenías no podías inscribirte. Hay sistemas que son especiales, por ejemplo, la educación bilingüe o la educación de los aborígenes o de los originarios, donde nosotros en Salta tenemos cerca de 13 etnias. ¿Sí? Ahí se da un planteo en cuanto a la cuestión de que, claro, los maestros bilingües por lo general no ingresan por cuadro, o cuando ingresa alguien que proviene de otro lado, tiene la resistencia de la comunidad, ¿sí? Y
acá es el planteo, el debate, la reflexión que se debe hacer es de que se debe plantear tal vez un régimen o una normativa especial para las comunidades aborígenes, atendiendo sus necesidades y atendiendo su demanda y su planteo curricular al respecto de los contenidos que ellos quieren sobrellevar a raíz de su educación, ¿sí? Esto nosotros lo podemos observar con el tema bibliográfico, es decir, los libros, el material educativo, totalmente cuando se hacen los operativos de la evaluación de la calidad, ¿sí? Los operativos ONE, el PISA, que es un operativo que viene, ¿sí?, financiado por el Banco Mundial e Interamericano de Desarrollo, que tiene, tiene un objetivo preciso, ¿no? Precisamente enmarcar esto del fracaso educativo, todas estas cuestiones, ¿sí? Pero vemos que las consignas son netamente centralistas, unitarias y porteñas, tienen visiones totalmente, ¿sí? O se practican, se bajan evaluaciones donde se realiza el múltiple choice, y el múltiple choice en las escuelas no se lo trabaja, o análisis de gráficos y que tampoco se lo realiza, o se hacen planteos regionales, supongamos de una ballena a un estudiante de la Puna que nunca conoció una ballena, digamos, es decir, cuestiones que todavía tienen que ser planteadas desde el punto de vista regional, y en este caso de la educación bilingüe, de la educación de los aborígenes también. También hay que tener en cuenta que los aborígenes, por ejemplo, tienen también estas prácticas extorsivas. Ellos cuando quieren que se designe una ordenanza, ¿sí? Lo primero que hacen es tomar la escuela, muestran de que la escuela está rota o ha sido invadida, y aprovechan la situación ¿para qué? Para que se nombre algún miembro de la comunidad para que pueda, digamos, insertarse laboralmente. Y también el tema es el control. El gran problema que nosotros visualizamos en el sistema educativo salteño es el control, ¿sí? Es decir, como decía Perón, el hombre es bueno, pero si se lo controla mejor. Es decir, la supervisión está fallando, pero ¿por qué? Porque hay poco personal, ¿sí? Son pocos los supervisores para tamaña superficie, para tamaña cantidad de escuelas y de unidades educativas que pueden realizar el tipo de evaluación o de observaciones de clase o de control. El director se ha convertido en un mero centro administrativo, ¿sí? Lo que antes era el director, el emprendedor, el que tenía que activar con la comunidad, hoy está netamente preocupado por el sistema burocrático, ¿sí? Atendiendo a los requisitos administrativos del PEI, del PI, de los informes, de las estadísticas, y esto nosotros, sobre todo lo que ahora estamos trabajando a distancia, observamos, ¿sí?, como la cuestión burocrática de a veces de los directores empieza a atosigar o es contraproducente con la labor del docente. Esto, digamos, en cuanto a algunas cuestiones que hacen al sistema educativo. En Salta tenemos que ver también la cuestión gremial. El gremio de mayor cantidad de afiliados es la ADP, la Asociación Docente Provincial, entidad que responde a CETERA, ¿sí? Pero a su vez existen otros gremios, existe CITEPSA, UDA, que tiene gran peso nacional, pero acá tiene muy poco peso, ATE, que es un gremio combativo, pero que tiene muy poca incidencia en la docencia, UPCN, que también, ¿sí?, tiene muy pocos afiliados en el sistema educativo, salvo de algunos preceptores, pero se sientan ahí. Y acá en Salta tenemos grandes referentes de autoconvocados, es decir, que han cuestionado las representaciones gremiales, intergremiales, aduciendo de que precisamente son acuerdistas, dialoguistas, o que están siempre, digamos, favorecen o se ponen del lado del gobierno. Esta cuestión de los autoconvocados tampoco es uniforme, porque a su vez en autoconvocados podemos identificar 4 sectores, ¿sí? Se dividen entre ellos. El factor de división siempre por lo general es tribuna docente, que es el POL, Partido Obrero de orientación trotskista, ¿sí? Digamos que siempre salen a la lucha, se producen las movilizaciones y la vanguardia siempre que va al frente a los que tratan de acordar, los trata de traidores y se produce la división del movimiento
¿sí? De autoconvocados. En definitiva, lo que uno puede percibir también es que es una especie de celo que existen los autoconvocados. Ellos quieren que el gobierno los siente en la mesa y que digan que sean los con quienes tienen que acordar, ¿sí? A su vez los gremios dicen no, ellos no tienen una entidad gremial, jurídica, no tendrían por qué. Entonces todas estas cuestiones, ¿sí? Y cada vez que se logra algo, ya automáticamente salen algunos de los referentes a decir lo conseguimos nosotros, lo planteamos nosotros, y ese tire y afloje es lo que se viene dando desde el 2005 en adelante en diferentes instancias gubernamentales acá en la provincia de Salta. Acá tenemos lo que es el Junta Calificadora de Méritos y Disciplinas, está constituida por 10 miembros, 3 del gobierno y 6 electos y 1 del gremio de mayor representación. Junta Calificadora es la encargada de realizar cuadros, de realizar traslados, de realizar permutas, de realizar los cambios de situación de revistas, ¿sí? Y es un órgano autónomo, aplicador de normativas. Acá lo que nosotros observamos que la gran problemática que se tiene es en el sector primario, donde se da una cuestión media vidriosa en cuanto a al no ser público el cuadro, y al compartirse la base de datos, esto en un futuro, la propuesta para tener un mejor desempeño en ese organismo sería la separación de la Junta de Educación Primaria con respecto al nivel secundario y técnico y VESPAS. En otro orden de cosas, bueno, tenemos que decir que respecto a lo que tenía acá, me estaba faltando acá un temita que quería tocar. Bueno, decíamos de planeamiento, la Secretaría de Gestión Administrativa es otra cuestión que por lo general quienes llegan al ministerio desconocen y son presa del sistema. ¿Qué involucra la Secretaría de Gestión Administrativa? Involucra todo lo que es el departamento de la Dirección General de Personal. Es decir, la Dirección General de Personal está compuesta por el Departamento de Foja de Servicios, ¿sí?, donde todos los docentes, toda designación de los docentes, todo el currículum de los docentes de toda designación va a ese archivo, ¿sí? Procesos administrativos donde se realizan en todos los colegios, los directores deben informar a través de una planilla mensual la asistencia, la inasistencia, los traslados, toda notificación, y la POF, planta orgánica funcional de una unidad educativa. Todo eso se asienta donde en procesos administrativos. Tenemos también liquidación que es la que realiza los saberes, ¿sí? Y aquí es un tema bastante complejo porque para cada docente necesitas un contador para ver, porque los porcentuales son totalmente diferentes en cuanto a un nivel y otro y en el mismo sistema. Ahí en la dirección también tenemos salud laboral, ¿sí? Salud laboral, que es la que controla precisamente los accidentes de trabajo, controla las inasistencias, todo lo que tiene que ver con la salud del personal, legajos y alumnos. ¿Qué es lo que pasa en esta esfera administrativa de la educación? A veces, por lo general, todos los ministros que tuvimos desde que yo estoy en el sistema educativo más de 22 años, no tienen equipo. Y toman como referente a los diferentes administrativos que ya se encuentran, que fueron funcionales a los diferentes gobiernos que estuvieron, ¿sí? Y son los que retienen los expedientes, son los que inmovilizan o tienen la falta de agilidad, ¿sí? O los que le marcan la agenda al equipo político, a los ministros que desconocen este sistema, ¿sí? O sea, sistema, el que maneja toda la cuestión informática, a veces
puede complotar o puede detener. Es decir, por ahí tenemos algunos jugadores que manejan las cuestiones técnicas administrativas que retienen mucho la pelota para tratar de graficar un poco esta cuestión, ¿sí? Es decir, que allí es vital, ¿sí? Porque la burocratización, esto hace de que se demoren y que no haya agilidad en la eficiencia de los trámites que se realizan en la educación. Bueno, no sé si hay alguna cuestión en particular que quieran ustedes preguntar al respecto. Buenísimo, La desarrollemos. excelente. Fernando, nos diste un pantallazo con muchas cuestiones, institucional, gremial, y esta última parte de la burocracia del sistema educativo es todo un tema, ¿no? Para profundizar. Yo diría, porque, bueno, Paula se tuvo que ir y Maurente y Sergio tenían una clase ahora también, se tuvieron que retirar, pero para hacerlo más ágil podemos hacer una ronda de intervenciones o preguntas de cada uno. Les pido 2 o 3 minutos para ver si podemos acabar antes de las 5 de la tarde, no hacerlo tan largo. La idea era esa, la exposición de la charla sobre el sistema educativo salteño y una ronda de preguntas o intervenciones de cada uno de los compatriotas que nos acompañan hoy. Aleatoriamente los voy nombrando y abren el micrófono, por favor. Horacio de Chubut, porque tenemos otro Horacio. Bueno, vos sabés que yo soy militante, no sé, profesor, y acá estoy un poco aprendiendo lo que es el sistema educativo. Así que no, preguntas no, simplemente agradecer acá a Fernando que lo que él que hizo ahora como charla es muy completo. Me pareció interesante. Muchas gracias, Horacio. Susana, de aquí de San Telmo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por tanta información y ese pantallazo tan rico que nos diste. Lo que quisiera saber, preguntarte es, porque es mi tema, ¿no? Yo soy maestra especializada en adultos. ¿Cuántos pibes quedan afuera del sistema educativo? Pibes y pibas. Hay muchos pibes dando vuelta que no estén estudiando mucho, o sea, eso me interesa mucho. La pregunta es bastante interesante. Durante el kirchnerismo, mediante planes sociales de por medio, se insertó se tiene una estadística que hay un 15% de la población que no asiste a las escuelas, a los colegios, ¿sí? Y esta cuestión, digamos, a través de los planes, todas estas cuestiones, los insertó en un porcentaje aproximado del 8 al 5%. Ahora, estos alumnos no lograron en su totalidad insertarse en el sistema porque evidentemente no tenían la conducta, la disciplina, como para quedarse en el sistema. Fue muy poca la retención, ¿sí? Cuando se dejó de lado este tipo de planes, hay un delay ahí, algo, se dejó de lado, los alumnos abandonaron la escuela. Esto es algo que en el Ministerio de Educación de Salta es una permanente mentira, nos mentimos entre nosotros y no blanqueamos los índices reales de deserción escolar, ¿sí? Así como tampoco se blanquea de que en algunas escuelas existe o llega la droga, y se tapan estas situaciones, se tapan estas cuestiones, o en las escuelas rurales de algunas cuestiones de abuso también se tapan estas cuestiones, ¿sí? O de que la educación es gratuita, pero la cooperadora del colegio te cobra, ¿sí? Es decir, te cobra, es decir, todas estas cuestiones son grandes mentiras
en las cuales nosotros nos seguimos reproduciendo, como también la gran cantidad de días de escolares, los 194 días de escolarización, como diciendo, mientras más días tengamos, los chicos van a saber más. También es otra gran mentira, porque, por ejemplo, a nivel secundario, prácticamente en diciembre, cuando tienen que ir a los talleres, los alumnos que prácticamente van a ir a rendir, esos alumnos no van. Y la mayor parte de los docentes nos encontramos en la sala de docentes, mirándonos la cara, cumpliendo el horario, ¿sí? Otras cuestiones que inciden también en lo que es la calidad educativa es el calendario escolar. Acá en Salta te ponen las mesas en febrero, cuando estamos en pleno carnaval. Acá en Salta tiene, ¿sí?, o la serenata en Cafayate, así que esas cuestiones inciden en que qué alumno va a estudiar o va a rendir en ese contexto, ¿sí?, esas cuestiones. Otra cuestión por ahí que no toqué, era la motivación cuando a los alumnos les daban la netbook, ¿sí? A los alumnos le daban la netbook, el alumno iba, tenía su netbook, eso fue un golazo. Creo que ahí falló el sistema en no haber implementado educativamente de que los alumnos o los profesores, incluso, sobre todo los profesores, porque la capacitación era opcional, hay una gran mayoría de docentes que no manejan el sistema de cómputo, la computación. Y la computación, la computadora es un atractivo para el alumno, ¿sí? Como ellos tampoco tenían, digamos, una orientación o una actividad para realizarla en forma institucional, el alumno se la pasaba con los jueguitos, con el counter, digamos, ¿no? Trabajando. Por lo cual, eso se debería sistematizar en cuanto a programáticas para que los alumnos puedan aplicarlos en sus aprendizajes. El gobierno tenía, con Fernández, proyectaba que se iban a dar celulares, que se iba a volver a este proyecto Conectar Igualdad. En la anterior, durante el gobierno de Cristina, ya estaban instalados los referentes tecnológicos institucionales, es decir, personal, pero los pisos tecnológicos no funcionaban. Ni que hablar, bueno, en Macri ya no se dieron las computadoras y esto se vino, digamos, prácticamente abajo, ¿no? Hay una población de analfabetismo, hay una población de alumnos que no asisten a la escuela, que no van a la escuela. Se hizo el intento y no se pudo, se falló la contención. Otra cuestión que nosotros visualizamos acá en Salta es que si bien la Ley Nacional de Educación dice que la educación debe ser igual para todos, acá existen colegios de primera y colegios de segunda, es decir, colegios donde la matrícula se desborda, todos quieren ir a ese colegio, que es el que marca la disciplina, todo eso, y en las pruebas estas de evaluaciones de calidad, ellos se dan el gusto de exhibir sus resultados, pero son sistemas educativos expulsivos, se quedan con los mejores alumnos y el que se porta mal lo sacan, le dan el pase, ¿a dónde? A los colegios de contención, que hacen el trabajo. Por supuesto, cuando vamos a medir, ¿sí?, las diferentes evaluaciones, vemos que que es el expulsivo y el otro es el inclusivo, ¿sí?, no vamos a tener los mismos resultados, ¿sí? Esto pasa en la zona norte, en la zona sur, en las diferentes localidades de lo que es Salta. Así que, bueno, con respecto a lo que es los contextos de adversidad, los contextos, digamos, es una deuda pendiente que se tiene, ¿sí?, que se tiene en la inserción de estos educandos. Nosotros, yo estaba acostumbrado en algunos cursos siempre a tener 2 o 3 alumnos problemáticos, 2 a lo sumo, ¿sí? Y vemos que va creciendo el número de alumnos con conductas que no se adaptan al sistema, y uno no tiene que tratar de, ¿sí?, de pilotear el proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias, Fer. No sé si, Susi, ¿tenés alguna otra pregunta?
No, bueno, 1000, pero no importa, vamos viendo después ya en otra oportunidad porque me interesa mucho este Dale, buenísimo. De aspecto, paso, ¿no? Pero abusando muchísimas de tu gracias. confianza, Muchas gracias. abusando de la confianza, te comprometemos para darnos una charla en alguna oportunidad. Bueno, Dale. Jorge, tu intervención, 2 minutitos, por favor, o pregunta. Bien, gracias y hola a todos. Desde Neuquén estoy hablando. Acercalo lo más que puedas. No sé si tenés un audífono con micro. A ver. Tenés el micro, acércatelo bien a la boca, por favor. ¿Se oye? Ahí un poco mejor. Ay, caramba. Bueno, hablo fuerte. Estoy hablando desde Neuquén y las cosas que quiero compartir no es que las tengamos resueltas, ni mucho menos, pero son algunas de las cosas que estamos debatiendo. Yo estoy jubilado, jubilado de educación de adultos, así que hola compañera. Trabajando más en formación profesional, también entonces lástima que se fue la otra compañera, pero bueno, pero también en alfabetización, en realidad entré por ese tema a educación de adultos hace ya 38 años. Quería compartir 2 o 3 ideas que ojalá les vaya mejor que a nosotros. Las escuelas rurales tienen una herramienta, trabajé casi 5 años en eso, que son las huertas. Las huertas las fuimos definiendo sin darnos cuenta como laboratorios, no como huertas. Como vínculo con la comunidad, no como escolares. Porque la comunidad, mucha de la gente de la comunidad tiene huertas. Entonces, los docentes aprendieron a preguntarle a los alumnos cosas de sus familias y ayudaron a sus alumnos a revalorizar su propia cultura productiva, porque cuando los alumnos traían información de sus padres, lo que sus padres decían era muy aceptado. Y eso fue muy interesante como proceso. Esto se terminó porque el gobierno, el Consejo eliminó el área de huertas a nivel formal. Ya llevaba trabajando 35 años el área de huertas y lo eliminó hace 3 años. Bien, pero cuando digo laboratorio, estoy hablando de algunas de las cosas que creo que faltan en nuestros sistemas educativos en general y en particular en la formación técnica. Trabajo en equipo, planificación, solidaridad y tratamiento de errores. Y debe haber alguno otro que ahora se me está escapando. Cuando una cosa no crece en la huerta, es obligatorio estudiar la causa. Hay muchas opiniones y aprender de la causa es un logro que en el aula en general se castiga. Cuando uno se equivoca en el aula, uno reprueba, uno queda relegado. Cuando uno se equivoca en la huerta, tiene la obligación de discutir y indagar si es el agua, si es el clima, si es la corriente de aire, si es que las asociaciones de las semillas fueron incorrectas, si es que la calidad de la semilla no fue correcta. Y niños de primaria terminan discutiendo, manejando más de 10, 12, 15, 20 variables y valorizando la formación de sus padres, la historia de sus padres, porque llevan las preguntas a su casa. Hemos encontrado que la formación sistémica de estos niños, yo daba clase en la universidad, en 5º año de ingeniería, y la respuesta sistémica de los alumnos de 4º grado era muy superior a la respuesta sistémica de los alumnos de 5º año de ingeniería, porque los chicos que hacían huerta administraban un sistema complejo de múltiples variables sin darse cuenta, pero sí buscando soluciones propias de la administración de un sistema complejo. Estoy diciendo que esto quedó limitado a los, por suerte, más de 70 docentes que se formaron, pero el sistema eliminó el área
que gestionaba todo este proceso. Por desgracia, un error garrafal y estúpido. Sobre todo teniendo en cuenta que por cada chico que fracasa en las escuelas estas que vimos privilegiadas, que recién nombrábamos, fracasan 3 o 4 en las escuelas rurales. Pero en los lugares donde trabajamos con las huertas, que son lugares mezcla de criollos y mapuche, en esos lugares los alumnos trabajaban en equipo. Hay que ver, los chicos cuando pesaban los huevos o medían los huevos para ver la calidad de los huevos y hacer estadísticas, que las hacían con naturalidad. De 50 huevos, tantos medían tanto, tantos medían tanto y tantos medían tanto. Llevar eso a 100 era un paseo para la maestra del aula, ¿no? Porque simplemente midiendo 25, 50 o 75 era fácil llevar a 100. Y los chicos aprendían porcentajes sin esto fue muy, muy sorprendente. Entonces, vuelvo para atrás. Primero nos vinculamos con la historia de la comunidad, nos vinculamos con la matemática, nos vinculamos con la ciencia. Buscábamos argumentos que a partir de los datos numéricos nos dijeran si teníamos o no teníamos problemas, o sea que articulábamos los conocimientos. Esto lo estamos perdiendo. Yo puedo mandar al contacto la currícula, tenemos una currícula de huertas escolares para zonas áridas, de huertas agroecológicas, para zonas áridas y semiáridas, y puedo mandar algún archivo de los seminarios y encuentros en universidades en que intentamos compartir estas cosas para que las vean, porque nuestro sueño es que en algún lugar del país, en algún lugar del continente, se retome. Entonces, para formación profesional, el mundo que viene no solo está tecnificado, va a ser de escasos puestos de trabajo. Si no se enseña simultáneamente solidaridad, trabajo en equipo y economía social desde sus múltiples perspectivas, nuestros egresados van a ser egresados de lujo. Los europeos ya hace 5 años dijeron, es la primera vez en la historia de la humanidad que los hijos tienen mejor formación que sus padres y van a acceder a trabajos inferiores a sus padres. Porque no hay trabajo tampoco para los jóvenes en Europa. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para un mundo en el que vamos a estar excluidos. Y si no trabajamos asociados, si no aprendemos a hacer cooperativas, si no aprendemos a construir sociedades más interesantes, de nada va a servir que sean buenos haciendo domótica, se salvarán los 5 mejores y quedarán en el camino los 30 o 40. Y esos 5 mejores van a tener que trabajar para alguien. No quiero ser pesimista, porque confío en nosotros y en nuestro pueblo, pero sí me parece que hay que enseñar ahora solidaridad y trabajo en equipo. Eso era lo que quería compartir. Buenísimo, Jorge. Sí, por favor, hacenos llegar ese material. La corriente está en Facebook. Después me fijo si estás en el grupo. Si no, pedí incorporación. Estamos conectados. Maravilloso el ejemplo que diste. También te vamos a comprometer para hacer una charla más adelante. Edith, compañera, presentate, que llegaste un poquito más tarde, y tus 2 minutos, por favor. Bueno, gracias. Mi nombre es Edith Suárez, soy de Las Palmas, Chaco. Soy profesora en lengua de nivel secundario. Bueno, tuve problemas para conectarme, por eso. Primero quiero aplaudir la disertación del compañero Fernando, que estuvo brillante, estuvo muy bien, describió a la perfección el sistema educativo de la provincia de Salta, nos quedó muy, muy claro a todos. La verdad que a veces uno pasa toda una vida dentro del sistema educativo y no conoce tan detalladamente el sistema como lo dio a conocer Fernando. Y bueno, algunas cositas nomás para señalar con respecto
a lo que dijo Fernando, de los referentes tecnológicos, por ejemplo, que hubo durante el gobierno de Cristina cuando daban las netbooks a los alumnos. Yo lo que noté es que por ahí nosotros tenemos una mirada diferente, por ahí no conocemos tan detalladamente porque el que no tiene un cargo directivo, de supervisor, bueno, esos cargos más jerárquicos por ahí conocen mucho más en detalle, ¿no es cierto? Todo lo referente al sistema educativo, pero como docente digo que los referentes tecnológicos yo lo que notaba es que eran puestos con la discrecionalidad, tenían una discrecionalidad los directores para elegir. Y nosotros veíamos con sorpresa y bastante inquietud, preocupación, un poco de malestar, muchos docentes, se designaban, no nos parecía muy justa la designación de esos referentes. Por ejemplo, veíamos que gente que trabajaba todo el día en una empresa privada o estatal era designada como referente tecnológico. En el turno nocturno porque trabajaban todo el día en otra empresa. Y venían muy cansados de otro trabajo, con poquitas horas para descansar, sin ganas, por ahí venían, por ahí no venían. Cuando en nuestro pueblo había muchísima gente preparada, con un título bajo el brazo, deambulando por muchísimos lugares buscando trabajo, estaban desocupados, pero si no le caían bien al director, no podían acceder al trabajo. Había una discrecionalidad absoluta, el director no tenía que rendir cuentas a nadie, no tenía que consensuar con nadie, quedaba a gusto y paladar del director, con el criterio propio del director a quien designaba. Incluso ocurrían irregularidades y nosotros éramos tan poquito docentes que nos molestábamos con esas irregularidades, la mayoría miraban para el costado porque no les interesaba, o porque no querían quedar mal con el director, y nosotros ni siquiera sabíamos dónde poder quejarnos, porque el supervisor, que estaba un poquito más arriba que el director, era del mismo color político del director, la misma ideología, eran amigos, así que a mal puerto iba a ir a parar nuestras quejas. Por ejemplo, en los referentes tecnológicos estaba prohibido que un profesor que tenga todas sus horas cátedra a la tarde sea referente tecnológico del turno tarde, porque está dando clase, es incompatible. Bueno, la directora se dio el lujo durante muchísimos años de que porque nuestra escuela tiene 3 turnos, mañana, tarde y noche. A la mañana era 4 y 5 año, a la tarde era 1º, 2º y 3º, y a la noche era, bueno, la escuela para adultos, de 1º a 5º años, a 5º año. Y bueno, y en el turno tarde tomó un profesor que tenía prácticamente, a la mañana era secretario de la escuela, a la tarde tenía todas sus horas cátedra y también era referente tecnológico y no podía cumplir con las tareas como referente tecnológico por la incompatibilidad horaria porque estaba ocupado dando clases, por ejemplo. Y la discrecionalidad le permitía, el sistema le permitía actuar de esa manera. Así también con las tutorías que bajaban de Nación, por ejemplo, los más... porque la directora tenía una mirada muy excluyente con respecto a la educación, muy sectaria, y los profesores que no comulgábamos con esa postura, que siempre teníamos algún tipo de enfrentamiento en los encuentros del personal, de la escuela y todo eso, por ejemplo, no accedíamos nunca a una tutoría, accedían los obsecuentes de ella, porque también las tutorías eran una discrecionalidad total del director. El director elegía para las tutorías a quien quería, no tenía que dar cuenta de nada ni a nadie, igual que con los referentes tecnológicos. Entonces por ahí descubríamos nosotros que el profesor de matemática de 40 alumnos tenía 35 alumnos para rendir y él a su vez era el tutor de ese curso. O sea, si tuvo 35 alumnos para ir a rendir, quiere decir que la falla no estaba en los alumnos, sino en el profesor. Algo pasaba que los alumnos a él no le entendían. Sin embargo, él volvía a ser el tutor en las clases de tutoría de ese mismo curso que se llevaba a rendir materia, se llevaba a rendir matemática, por ejemplo. Eso es lo que nosotros veíamos que del gobierno nacional bajaba sin ningún tipo de control. Como dijo Fernando, todos somos buenos, pero si nos controlan somos un poquito más buenos. Y bueno, y después con respecto a lo que habló el compañero
último, que espectacular, el tema de huertas también. Acá por ahí en algunos lugares tampoco tenemos huertas nosotros, pero no se llevó a cabo ese tipo de trabajo, por lo menos en las poquitas escuelas que yo no conozco tantas escuelas, conozco muy poquitas escuelas de mi zona que tienen huerta, no todas tienen la implementación de huerta, y algunos dieron con docentes que no cumplieron con sus funciones, no iban a trabajar, no le daban importancia, y no vi que se haya llevado en las escuelas primarias, y no vi que se haya llevado a cabo un trabajo tan espectacular como el que dijo el compañero. Y me quedó por ejemplo, el tema de la solidaridad, el trabajo en equipo, la planificación y la economía social, que es lo que se viene. Que es lo que se viene ante tanta y tanta pérdida de trabajo, primero por el macrismo y segundo por la pandemia. Y también me quedó muy grabado, y me parece que nosotros tenemos que, el docente tiene que implementar, no todos los docentes implementan, aprender del error. Muchas veces, tanto en la educación como en otros ámbitos, el error se castiga. El error no se debe castigar, sino que se aprende del error. Eso también me gustó muchísimo, y bueno, nada más para decir, y gracias por la palabra. Gracias, Edith. Bueno, vamos a ir cerrando en los últimos 2 minutitos, por favor, a cada uno. Marta, ¿estás por ahí? De Neuquén. Sí, acá estoy. Sí, había cortado la imagen porque tenía mala conexión, pero voy a habilitar a ver si se escucha. No sé si se escucha. Dale. Sí, bueno, excelente la presentación del compañero, muy bien, y también la intervención de Jorge López, que ojalá que se pueda retomar eso, Jorge, porque está espectacular. La verdad es que lo que contó Fernando Cáceres, más o menos lo que me parece que ocurre en casi todas partes. Lamentablemente me parece que es así, por lo que sé, tengo compañeros docentes, y mi hija también es docente, y más o menos el panorama me ha parecido acá y en Río Negro, en fin. Pero lo que me gustaría preguntarte, Fernando, es, y esto es cortito, ¿qué evaluación haces en relación a esta etapa de la pandemia con la educación? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Y qué opinás en relación justamente a lo tecnológico para la educación, para incluirlo? ¿Vos qué opinión tenés? Nada más eso. No, prende el micro. Fernando, prende el micro. ¿Tenés el micro cerrado, Fer? No sé cómo el cursor acá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora lo cerraste de vuelta. Pero. Ahí está, bien. Bien. Decíamos que la pandemia puso al desnudo el sistema de conectividad. Solo el 60% de la población tiene conectividad, lo cual ya deja en exclusión a un 40% de nuestros alumnos de poder tener el aprendizaje a distancia mediante los diferentes sistemas de redes, Facebook, Med, Zoom, ¿sí? Que existen. Lo cual se ha buscado otras estrategias a los efectos conformando cartilla para que hacerle llegar. Después hay una cuestión que yo le denomino desgano vital, es decir, hay alumnos que evidentemente se resignan por el contexto a trabajar o especulaban en que esto se iba a levantar en el segundo, en julio, en agosto, y que ahí iban a retomar las actividades. Entonces especularon esta cuestión. El hecho de que también se haya dicho que no se evaluaba, también incidió en el porcentaje del cumplimiento de los alumnos, ¿sí? Y después no hay disciplina, o sea, no hay disciplina de realizar la tarea en la casa, ¿sí? Hay que ver aspectos sociales, no sabemos si hay alumnos que no tienen para comer,
¿sí? No tienen para alimentarse y van a estar pendientes de la conectividad, o tal vez están en la casa y tienen que cuidar a la hermanita menor, o a la sobrina, o tienen que hacer otras tareas, o tienen que hacer, están en la misma mesa, hacinados, y tienen que hacer la tarea, o a veces tienen un solo celular y le mandamos un video y se le van todos los datos móviles, o lo tiene que usar, en esa familia hay varios alumnos, o no hay una persona, un tutor que controle que el alumno hace la tarea. Hay muchos factores que inciden, ¿sí? Que inciden digamos, que han incidido en el rendimiento escolar de nuestros alumnos. Así que, bueno, no sé cómo se va a continuar con esta cuestión. Estamos tratando de hacer todas las estrategias posibles, ¿sí? Hicimos propuestas de que se liberen los libros de la biblioteca escolar y se los lleven a esos alumnos que no trabajan, o que en Salta, como por ejemplo todavía no es fuerte, ¿sí? Se ha flexibilizado en algunos aspectos las salidas, se cite por lo menos a los alumnos para la entrega formato papel, o se la lleve a las casas, pero bueno, no se han llegado, estas ideas no han tenido eco, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cómo prosigue esta cuestión. Yo creo que ya el año es como que ya está, también a esta altura los alumnos interpretan como que ya está perdido, ¿sí? Y si hubiera que hacer un reintegro en la escolarización física, hay docentes que se resisten y padres que incluso resistirían a enviar a sus hijos a los colegios o a las escuelas, ¿sí? Así que bueno, estamos todos en esta situación. El lunes ya volvemos prácticamente a clase. Volvemos también nosotros acá en Salta a tomar exámenes en los colegios, ¿sí? Para exámenes, que son pocos los que terminan, tienen que terminar su carrera, ¿sí? Quedan adeudando una o dos materias, tienen que rendir para obtener el título, y bueno, ahí nos vamos a presentar. Pero bueno, tenemos docentes de que se resisten, porque dicen que no se van a prestar al contagio, de que los colegios no garantizan la higiene sanitaria, y tienen miedo al contagio, pero a su vez uno lo puede observar que están en el centro, están en un café, están en otro lado, ¿sí? Como hay profesores que quieren volver, y como hay personas que también, docentes que tienen familiares de riesgo, o están cuidando familiares de riesgo, y esta exposición los puede afectar. Así que hay de todo, hay un mapa, digamos, bastante diverso. Acá se hizo la convocatoria de inscripción, para que todos los años los docentes se inscriben para que salgan los cuadros, y se tuvo que dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque pusieron de que vayan los docentes, los que terminan con número 8 van a ir el día, pero justo no coincide con el número con par impar, porque acá se sale par impar, no coincide, y pusieron un solo día, generó un malestar en toda la docencia. Creo que a raíz de esta cuestión la secretaria de gestión está renunciando, porque, bueno, fue contraproducente esta cuestión, ¿sí? Para que la inscripción, donde va a haber aglomeración, porque todos los docentes van a inscribirse porque quieren figurar en los cuadros, ¿no? Hacia su salida laboral. Bien, gracias, Fernando. Sí, más o menos lo que pasó acá también, por acá en algunos lugares también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marta, gracias, Per. Está complicada la cosa con la pandemia. Nos quedan unos minutitos, cerramos con Horacio y le doy el cierre al profe Cáceres después de Horacio. Abrí tu micrófono, Horacio. Ahí está. Ahí va. Bueno, simplemente felicitar a Fernando, excelente la exposición que hizo del sistema educativo salteño, con toda su virtud y falencia. Esperemos que si
algún día tenemos la posibilidad de instrumentar algún cambio, reforma o mejoramiento del sistema educativo salteño, lo hagamos desde esta manera, desde esta perspectiva crítica y combativa de ese discurso hegemónico y práctica política hegemónica que tanto daño ha hecho a nuestra provincia y al país. Bueno, felicitarlo nada más a Fernando, excelente su exposición. Gracias. Sí, Miguel, adelante, abrí tu micrófono. Vamos cerrando la charla. Si nos puedes dar una síntesis. Ahí estoy, estamos ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, antes que nada, quiero expresar de manera, digamos, muy subjetiva mi tremenda alegría, satisfacción en relación a la exposición de Fernando Gustavo, mi amigo y mi compañero. ¿Cómo puedo decir? Después de mucho tiempo transcurrido, la semilla florece. Hijo de tigre. Ustedes, los que están en el resto del país, sepan disculpar. Es una gran alegría. Lo quiero felicitar al profesor Fernando Gustavo Cáceres, porque decía Mao Zedong que el que quiere conducir algo debe estudiar el algo. Y nosotros hemos conformado un equipo de estudio antes de plantar la palabra y los hechos. A mí me hubiera gustado que fueran muchos los docentes en Salta y en el país que pudieran, porque alguien dijo en la exposición, dice, lo que puso el expositor prácticamente es algo como conocido en el resto del país, parecen cosas comunes, pero por supuesto que es así. Nosotros hemos sido dominados por un proyecto estratégico de visión continental y necesitamos un proyecto de visión continental para la liberación, el proyecto que soñaba Simón Bolívar, San Martín y los grandes compatriotas, el proyecto de la Unión de los Estados Americanos del Sur. Parece descolgado, paradójico, contradictorio, decir que cuando estamos cercanos, o por lo menos en la plataforma de esperar el tren del último viaje, que nosotros mantengamos encendida la llama de la esperanza. Y la tenemos enarbolada, encendida y enarbolada y proyectada. Sabemos que algún día el sistema educativo será transformado desde sus raíces, porque no cabe otra posibilidad. Decía uno de los compañeros que elaboró su propuesta, su posicionamiento, decía, para que nosotros nos podamos insertar en el mundo, escuchar al mundo, ser parte del mundo. Ese era el proyecto de Menem. Había un papa con el cual no comparto muy mucho, pero algo sí. Él decía, América es el continente de la esperanza. Así lo dijo en Puebla. Y eso sí comparto. Este continente, la vieja Abya Yala, así se llamó antes
de ser llamado América en homenaje a un conquistador, usurpador, latrocinador, expoliador, imperialista, como fue Américo Vespucio. Hoy el continente lleva el nombre de un conquistador imperialista. Antes se llamaba la Abya Yala. Y yo digo, de que este es el continente de la esperanza, porque este es un continente inocente, soñador, generoso, de manos abiertas, de corazón presto. Somos un pueblo inocente y así nos han vejado, nos han ultrajado. Pero no van a vencer, porque decían las viejas que la mentira tiene patas cortas. Y dice un principio bíblico que solo la verdad os hará libres. Y confiamos en que va a triunfar la verdad. Esta cruda realidad nos impele. El país tiene que convencerse de que con este sistema educativo estamos direccionados, prácticamente predestinados al ocaso, a la sumisión, al ultraje, a la expoliación de lo poco o mucho que con lágrimas y muchos esfuerzos logramos sembrar, forjar, para que florezcan los Rockefeller, para que florezcan los Vicentín, los tránsfugas de que hoy están en las corrientes neoliberales. Yo digo que es al revés, querido compañero, que expuso, no, discúlpeme con mucho respeto, no recuerdo su nombre, es al revés. El resto del mundo va a tener que mirar, reflejarse en las pautas de este continente. Es al revés. Tenemos que prepararnos axiológicamente para ser el espejo retrovisor de la humanidad, porque este continente ha brindado mucho más de lo que puede incluso al servicio del bienestar general. Por eso amamos la aspiración de nuestra independencia política, de nuestra soberanía política, y ansiamos y merecemos la justicia social. Yo en algún momento les ponía y les voy a poner la imagen, perdón, estoy poniendo al revés. Les voy a poner la imagen, a ver ahora. A ver si se ve bien. Este es el cacique Juan Calchaquí. Este es el único monumento en el país. Perdón, a ver, ahí. Sí, ahí se ve, se ve. Este es el único. Ahí se me corta un poquito. Ahí está. A ver, yo soy medio motero para estas cosas. Le ando chingueando seguido a las cuestiones de la vida. A ver, Calchaquí, hermano. No seas tímido, mostrate, hermano, compañero. Fíjense en la flecha. Fíjense en esa flecha, la pongo ahí para que la vean. País, compañeros, compatriotas, ese era el sistema comunicativo en los viejos tiempos ancestrales. La flecha. No había televisión, no había Facebook, no había nada. Era un chasqui, un portador del mensaje. El que aceptaba la flecha condecía con el mensaje. Y Juan Calchaquí fue el creador de la única confederación en la historia de los pueblos de esta parte del mundo. No había ninguna experiencia de confederación de pueblos. Él les habló a los pueblos Diaguito Calchaquí, que ocupaban todo lo que hoy es el noroeste de la patria de los argentinos, y les dijo: unidos o dominados, tenemos que defender el territorio, la soberanía, la libertad, la posibilidad de generar política en el concepto de la autodeterminación de los pueblos. El que aceptaba la flecha condecía y el que la rechazaba se oponía.
nosotros hemos tenido el privilegio de haber posibilitado, a ver, no lo puedo enfocar todavía al cacique en toda su dimensión. Este es un monumento que está en el Valle Calchaquí, en el departamento de Cachi. Es el único. Y nosotros dimos la fundamentación para crear este monumento. Y los invitamos a ustedes a tomar la flecha, a comprometernos con la reformulación del sistema educativo. Libres o muertos, jamás esclavos. Liberación o dependencia, unidos o dominados. Venceremos. Felicitaciones, profesor Fernando Gustavo, compañero. Y a ustedes, compatriotas, estamos marchando. Estamos rodilla en tierra, con una tiza en la mano, con un libro, con las bibliotecas populares, con la educación pública. ¡Viva la patria! Gracias. Gracias, Fernando, gracias por tu emoción. No me equivoqué en darte el cierre de la charla. Bueno, los convoco como convocó el profesor con Juan Calchaquí a recoger esa flecha. Jorge, Susi, Edith, Horacio, los invito a ser parte de la corriente federal Educación para la Emancipación. Todos los sábados nos vamos a encontrar en una nueva charla, en un encuentro. Vamos a intercambiar y tratar de hacer cada vez más federal este espacio. Si tienen amigos educadores en otras provincias, es lo que vamos a intentar realizar, que todos los lugares de la patria tengan su representación para conocer los diferentes lugares a nivel educativo de nuestra patria chica, ¿no? Que es provincia de la gran nación latinoamericana. Un abrazo enorme, un beso para todos. Nos vemos, compañeros. Nos vemos el sábado que viene. Y en las redes. Próximo sábado. Abrazo enorme. Estamos viendo, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.